Muchachos, continuamos entonces con el mismo contexto. Tenemos la misma función ses, pero esta vez dice considera el caso de dos bienes. Es decir, la función se puede reducir a la expresión que está ahí simplemente con dos sumandos, y para evitar, digamos, utilizar tanto subíndice y escribir x sub 1, x sub 2, estas variables las redefinimos simplemente como x e y la estructura es la misma. Bien, dice, utilizando el teorema de derivadas, muestra que la función definida por esta expresión que está acá a la derecha, donde u es la función ses que está definida acá arriba, ¿cierto?, es homotética. Entonces, vamos a ello. Solución. Evidentemente podemos utilizar la definición, pero en este caso en particular nos piden hacerlo por el teorema. Entonces, recordemos un poquito qué es lo que debemos hacer. Entonces, para un alfa en R arbitrario se debe verificar que la función g es homotética si, solo si, si yo tomo mi función y la compongo con alfa x, alfa y derivo respecto a x, y hago el cociente de esto con la función compuesta entre nuevamente alfa x, alfa y derivo respecto a y. Esto me tiene que dar la derivada de g con respecto a x sobre la derivada de g con respecto a y, cada una de ellas sin hacer la composición correspondiente. Ahora, este es el caso sencillo porque mi función depende solo de dos variables. Recordemos que si mi función g llegara a depender de tres variables, por ejemplo x y z, entonces no basta solo con este cociente, sino que también hay que estudiar qué ocurre con el cociente que relaciona cada una de las variables, por ejemplo xy, xz y z. Bien, ya, vamos a ello. Entonces, primero, creo que lo más sensato es entender qué cosa es la función g. Pongamos acá, en nuestro caso, la función g de x y está definida como, entonces si le echo una mirada, es reemplazar simplemente logaritmo natural de, dentro del logaritmo, mi función ses, o sea, x a la r, déjeme revisar, sí, x a la r, más y a la r elevado a 1 sobre r, más, déjeme ver de nuevo que se me olvida, la función u elevado a r, o sea, x a la r más y a la r, esto elevado a 1 sobre r, y además todo esto elevado a r. Esa es mi definición. Entonces, uno en este escenario podría comenzar a derivar de manera directa, pero creo que lo más sensato antes es intentar hacer algunas reducciones para no trabajar derivadas como de mayor complejidad. Entonces, notamos que la función g de x y es equivalente a, entonces, como acá tengo un 1 sobre r, por propiedad del logaritmo sale fuera, ¿sí?, como producto por un escalar. Entonces, logaritmo natural de x a la r más y a la r. Eso está dentro del logaritmo. Y hasta ahí creo que no podemos hacer nada más. Si aquí hubiese un producto, ahí sí lo podríamos seguir descomponiendo, pero en este caso no es el caso. Bien. Más, ahora, como estos factores de acá son inversos multiplicativos, los podemos reducir simplemente a 1, y entonces nos damos cuenta de que nuestra función g original es simplemente esa expresión. Bien, acá, al igual que en el problema anterior, uno podría, por definición, definir otra función dependiendo de otra letrita, 1 sobre r, logaritmo natural de eso, más sí. Y entonces aquí estudiar monotonía, eso sería por definición. Como no es nuestro caso, eso yo creo que queda de tarea para ustedes, para que lo puedan hacer, ¿bien? En este caso entonces, luego, como nos piden por teorema, luego para un alfa arbitrario tenemos que alfa x, alfa y no es nada más que 1 sobre r, logaritmo natural de, compongo acá, y ya sabemos que al momento de componer alfa x, alfa y,
podemos finalmente factorizar por alfa a la r factor de x a la r más y a la r. Déjeme cambiar estos paréntesis. Ahí. Más lo mismo acá, ¿cierto? Alfa a la r, x a la r más y a la r. Listo. Llegado a este punto, nos ponemos a derivar. Entonces, por un lado, g respecto a x, alfa y. ¿Cuánto sería eso? Derivo respecto a x. Entonces es 1 sobre r. Derivo logaritmo, que es la derivada es 1 sobre el argumento. O sea, en el denominador nos va a quedar alfa a la r, factor de x a la r, más y a la r. Y todo esto multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento es alfa a la r y derivamos esto. Entonces nos queda x a la r menos 1. Eso. Sí, creo que está bien. Bien, más. Derivo esta expresión de acá. Alfa a la r, x elevado a r menos 1. Eso me faltó, por eso estaba medio derivé pésimo, disculpen. Es bajo el exponente y le resto 1, ¿cierto? Entonces ahí me faltó el r, aquí me faltó un r. Simplificamos esto de alguna forma y creo que aquí los r se cancelan, el alfa a la r se cancela y entonces esto lo puedo reescribir como x a la r menos 1 factor de, si factorizamos, nos queda 1 sobre x a la r más y a la r más r alfa a la r. Ahí tenemos nuestra primera derivada. Bien. Misma idea, derivo esta vez con respecto a la variable y, alfa x, alfa y en realidad, para no repetir el proceso, como estructuralmente son iguales, entonces simplemente podemos llegar a la conclusión de que la derivada respecto a y es y elevado a r menos 1 factor de 1 sobre x a la r más y a la r más r alfa a la r. Bien. Luego, por otro lado, tengo que la derivada de g con respecto a x sin componer, ¿qué cosa es? Vamos arriba, tomo esta expresión y la derivo respecto a x. Queda 1 sobre r por... espérense, voy a copiarla mejor para no estar subiendo y bajando, que se me olvida. Ahí sí, ya. 1 sobre r por la derivada del argumento, mentira, del logaritmo es x a la r más y a la r por la derivada del argumento, y la derivada del argumento es nuevamente, derivo eso, sería r x a la r menos 1 más la derivada de eso es r x a la r menos 1. Voy a borrar acá. Entonces se cancelan estos r, factorizando por x a la r menos 1 queda factor de 1 sobre x a la r más y a la r más r. De manera análoga, la derivada de g con respecto a y de x y es estructuralmente lo mismo nuevamente, por lo tanto es y a la r menos 1 factor de 1 sobre x a la r más y a la r más r. Listo. Finalmente se tiene que la derivada de g con respecto a x de alfa y sobre la derivada de g
respecto a y de alfa x, alfa y es, copiamos y pegamos nuestras cuentitas de acá arriba. Si no me equivoco es esto, copiar, pegar, ahí, pum, primera parte, segunda parte, copio y pego nuevamente, listo, eso. Y entonces nos damos cuenta de que esta expresión la podemos simplificar con esto, reduciendo lo anterior a x a la r-1 sobre y a la r-1. Ahora, no es exactamente a lo que debo llegar, que es lo de acá, ¿cierto? Pero, o sea, uno podría inmediatamente hacer por separado, digamos, el cociente acá y simplificar eso con eso y darse cuenta de que es lo mismo. Pero para hacerlo ordenado y un pelín más riguroso, la idea entonces es partir de esto y llegar a lo que queremos llegar como una igualdad. ¿Bien? Entonces, hecho lo anterior, podemos notar que como este factor es igual a este, podemos amplificar la expresión de acá abajo por lo mismo, que es como multiplicar por un 1 conveniente, y ese 1 conveniente tiene, bueno, esta estructura de acá, ¿cierto? Copiar, voy a borrar esto, pegamos, ahí, arriba y abajo, ¿cierto? Numerador y denominador. Así multiplicamos por un 1, porque noten que eso lo podemos cancelar con eso, por supuesto. Y entonces ahora sí, lo que está arriba corresponde justamente a la derivada de, si me doy cuenta, corresponde a la derivada de g con respecto a, perdón, la derivada, ya pues, la derivada de g con respecto a x, ¿sí? Entonces esto es de g a de x en variable x y sobre de g a de y en variables x y. Y finalmente hemos probado con esto que, por tanto, la función g es homotética. Entonces queda de tarea para ustedes probar que la función g es homotética, pero por definición. Espero que les haya gustado.